Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro Una economía para la esperanza, de Enrique Lluch. Mi nombre es Fernando Bonete, soy profesor de la Universidad CEU San Pablo y esta tarde, voy a hacer las veces de moderador de este encuentro y luego pues también tendré la oportunidad de charlar, de conversar con Enrique de este nuevo libro que ha publicado recientemente. Este encuentro se marca dentro de los trabajos que durante todo el curso 2019-2020 la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria ha organizado para activar la reflexión sobre el cambio de paradigma económico al que nos llama en todo el mundo y a todo el mundo también el Papa Francisco. Como sabréis, de hecho, este año se espera celebrar en noviembre en Asís, Italia, el ya ansiado evento de Economies Francesco, con el que la Iglesia quiere liderar ese diálogo y ese cambio de la economía para que su centro sea la persona y el medio ambiente. Bueno, esta tarde se suma a estos trabajos preparatorios de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria otra entidad que es la editorial PPC. Precisamente la editorial que ha publicado este libro, Una economía para la esperanza. Nos acompañan de ambas instituciones sus principales responsables, por una parte Fernando Lostao de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y también tenemos con nosotros al director de PPC España, Pedro Miguel García. Como no, también al autor de la obra que nos convoca esta tarde, Enrique Lluch. Triple saludo a los tres. Fernando, Pedro, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues aprovecho directamente que Fernando y Pedro estáis ya aquí esta tarde para lanzaros un par de preguntas de respuesta breve, introductoria, para ir abriendo boca sobre el tema de esta tarde. Y, por supuesto, antes de iniciar la conversación con Enrique, que tendremos después. Fernando, decía antes que la Fundación Cultural viene organizando esta serie de encuentros sobre economía en los últimos meses. ¿Va a seguir reflexionando sobre la economía del bien común en los próximos? Buenas tardes, tocayo, y buenas tardes a todos. Una alegría poder virtualmente formar esta comunidad que hoy nos reunimos, ¿no?, en torno a un tema tan importante, ¿no?, como es una economía en favor de la persona. Por supuesto, ¿no?, que vamos a continuar esta línea de trabajo que este año hemos empezado muy intensamente, este curso, ¿no?, que tú quizás vas a dar algún detalle posteriormente. Pero permíteme que quizás no todo el mundo conoce quiénes somos, ¿no? Y me gustaría un poco poner en antecedentes, dar algunas pinceladas para aquellos que no nos conozcan, pues un poco quiénes somos, ¿no? Esta Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, donde nace, donde se ubica y a quién, ¿no?, que corresponde el nombre de Ángel Herrera Oria. Quizás muchas personas no lo conocen, otras sí. Bien, bueno, pues Ángel Herrera Oria fue un hombre muy importante para la Iglesia española, que nació en el siglo XIX, pero murió en 1968. Tuvo dos etapas de su vida muy marcadas, ¿no? Una primera como seglar, hasta los 50 años, y luego como eclesiástico, como hombre de iglesia, como sacerdote, obispo, y acabó siendo cardenal de la Iglesia, ¿no? Y si por algo caracteriza su vida, ¿no?, su trayectoria, por supuesto, por su profunda vida espiritual y entrega al Señor, pero por otro lado por su visión social, ¿no?, por su gran carácter digamos, social de trabajar por el bien común, ¿no? Solamente él trabajó en muchos ámbitos, en muchísimos, y uno de ellos es el de la Asociación Católica de Propagandistas, del cual fue su primera asociación de apostolado de seglares, que se creó en 1908 por un jesuita, también Ángela, el padre Ángel Ayala, y que él presidió y relanzó y lanzó, le hizo crecer mucho, ¿no? Y trabajó en muchos ámbitos. Si lo explico todo, pues perderíamos tiempo, pero trabajó en el ámbito educativo, y en el ámbito del periodismo, y en el ámbito del asociacionismo, y en muchos ámbitos distintos. Entonces, precisamente la obra quizás más conocida es el CEU, las universidades y los colegios CEU, ¿no? La Universidad San Pablo CEU, de la que es profesor Fernando, la Universidad Cardenal Herrera,
de Valencia, del que es profesor Enrique Lluch, y hay otra en Valencia, la Paz de Oliva, y luego colegios divididos por toda España. Bueno, bien, pues esta es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Otra obra es la Fundación Cultural, que tiene su nombre y que pues tengo el orgullo, ¿verdad?, de poder dirigir, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos casi siempre en coordinación, lógicamente, con otras obras de la asociación y del CEU, pero con nuestra propia política, con nuestros propios proyectos, con nuestra propia línea, ¿no? Y efectivamente, como dice Fernando, pues ya desde hace 5 o 6 años se viene trabajando en el seno de nuestra fundación en un grupo de trabajo que he visto que un miembro de nuestro patronato y querido amigo impulsó hace unos años, Economía y Bien Común, Francisco Molina, pues vaya el reconocimiento para él, que está hoy también entre nosotros, y y eso fue el embrión en el cual hicimos hace un año, un poquito más, planificar este ciclo, ¿verdad? Este ciclo que cada vez pensamos que es más importante, ¿no? Hemos tenido varias conferencias, pero estamos haciendo un trabajo, porque ese trabajo queremos un trabajo de conclusiones que queremos ofrecerlo al encuentro de economía de Francesco. Y de modo conexo, hacemos muchas otras cosas, pero bueno, no voy a entender más tiempo, pero de modo conexo también vamos a trabajar sobre las cuestiones medioambientales que están muy relacionadas, ¿verdad?, con esta, ¿no? Y de hecho teníamos programadas para abril unas jornadas que tenía un programa muy ambicioso para hablar precisamente sobre la cuestión medioambiental, ¿no? Porque como hay muchas opiniones y quizás muchas opiniones, unas más fundadas y otras menos, queríamos precisamente con el mayor rigor posible abordar esta cuestión tan importante. Para muchos está muy politizada, para otros creen ciegamente, otros son muy escépticos. Digo, vamos, nuestra labor como institución seria, institución, digamos, en el marco de un grupo universitario y de la Iglesia, es arrojar luz, ¿no? Corregir al que yerra, ¿no? Pues bueno, vamos a... Y esto lo tenemos también y lo queremos sacar adelante. De la mano de este otro ciclo. Y ya no quiero hablar más porque no quiero ocupar más el tiempo de nadie. Nada, es un orgullo y seguiremos, por supuesto, trabajando en esta línea. Ya tenemos nuestro pequeño programa esbozado para el curso que viene y vamos a seguir trabajando, por supuesto, en apostar por una economía que piense más en la persona y en el bien común y, por lo tanto, también en el medio ambiente. Muchas gracias Fernando. He mencionado antes la importancia de la iniciativa del Papa con el evento de Economía de Francesco, la importancia de los trabajos que tienen que ir en paralelo a este llamamiento del Papa. El propio evento y los trabajos que se están realizando no se proponen gratuitamente, sino al hilo de un descontento global con los resultados del paradigma económico que vivimos actualmente. Y a ambas circunstancias tenemos que sumar ahora una tercera, y es que la crisis del COVID-19 ha hecho de aglutinador de ese descontento, de las desigualdades que traía el sistema y ha puesto al descubierto o ha dado todavía más visibilidad al tema de la economía. Pedro Miguel, que nos acompaña esta tarde, Pedro Miguel García, director de PPC España, este era sin duda el momento de publicar una obra así. ¿Cómo vivís, Pedro, la génesis de este ensayo? ¿Cómo se cocina este libro en la editorial? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación por invitarnos a la presentación de este libro, que teníamos que estar sin duda. El libro se gestó antes de esta crisis, pero luego ha aparecido dentro y en el momento casi culmen de este pico y esta crisis que nos ha arrasado a todos. Y releyéndolo y presentándolo nos damos cuenta de la oportunidad que tiene y que brinda a todos. Para nosotros, para la editorial PPC, esta sería la primera presentación online que hacemos de un libro. Algunos pensarán que llegamos tarde, ¿no? Pues en estos meses de confinamiento se han multiplicado hasta la saciedad los webinars, como saben, ¿no? Pero yo creo que en verdad lo que hacemos es anticiparnos. Nos anticipamos porque esto es lo que nos espera en los próximos meses y una de la muestra de que tenemos que hacer frente a esta crisis en la cual hemos tenido, como saben, durante 3 meses las librerías cerradas, como otros tantos establecimientos, pues esperamos que, como digo, este sea el primero de muchos encuentros, y no solo porque los condicionamientos para preservar de nuestra salud nos lo aconsejan, sino también porque creemos que este es un vehículo muy poderoso
para llegar a mucha gente, a potenciales lectores y a muchos amigos. Si estuviésemos ahora en un salón o en una librería de Madrid o de Valencia, pues llegaríamos a 80, 100, 120 personas, a lo mejor como máximo, ¿no? Pero a través de esta pantalla yo creo que son muchos los oyentes, espectadores, amigos, y no solamente en España. Y hago esta mención especial sobre todo a los amigos mexicanos que a través de PPC México se enlazan y se hacen también presentes de alguna manera en esta sesión. Y quiero dar las gracias especialmente a su directora, a Abraham Flores, porque él es quien se ha empeñado y lo ha hecho posible. En estos minutos muy breves que voy a intervenir, me pedían los otros miembros de la mesa que hablase un poco de PPC. Muchos de ustedes nos conocen. Somos una editorial perteneciente al grupo SM y PPC está presente no solamente en España, sino también en el Cono Sur, fundamentalmente en Argentina y Chile, en Colombia y en México. Estamos preocupados por la educación. Somos una editorial abierta, dedicada fundamentalmente al anuncio del Evangelio, en diálogo con la sociedad concreta que tenemos delante en cada uno de estos países. Y la pregunta que nos podían hacer, bueno, ¿qué hace una editorial confesional, una editorial religiosa, editando un libro sobre economía? Y yo diría, bueno, aparte de la larga tradición que tenemos en nuestro catálogo, en estos últimos 50 años de existencia que tenemos, es que hemos dedicado muchos títulos a la acción social, al voluntariado y al compromiso cristiano. Pero a lo mejor la pregunta tendríamos que hacérsela al Papa. Es decir, porque ¿qué hace un Papa hablando de economía y qué hace un Papa convocando un encuentro mundial como el que habéis hecho referencia en Asís para hablar de economía, ¿no? Y ahí es donde está un poquito la raíz también, ¿no? El que esta inquietud y esta preocupación que tiene la Iglesia la hacemos también nosotros, la hacemos nuestra. El Papa propone, como sabemos, un pacto, como ha propuesto también el Pacto Global Educativo, que tendrá el evento y el encuentro en Roma el 15 de octubre, aunque sea un encuentro virtual. En este pacto de la economía, el Papa lo que busca, como sabemos, es una construcción de nuevos caminos que permitan pues, una solución de los problemas estructurales de la economía mundial, ¿no? Él pretende cuestionar las leyes económicas que producen desigualdad y exclusión, por entender que son fruto, como sabemos, de decisiones políticas y que por lo tanto pueden ser cuestionadas y transformadas. El Papa, y ahí como digo, nos seguimos nosotros, y también está la intención que tiene el profesor Enrique Yu en su libro, es construir pues, una nueva economía que sea a la medida del hombre y para el hombre. El objetivo de Francisco, todos sabemos que es que tengamos una economía en el mundo que sea socialmente justa, económicamente viable, ambientalmente sostenible y, sobre todo, éticamente responsable. Como ven, estos temas están nucleados y están dentro de la doctrina social de la Iglesia y por tanto, no son ajenos, nos interesan y entran dentro de nuestro ideario y de nuestra línea editorial. De ahí, y ya casi estoy terminando, de ahí que el profesor Enrique Yu no haya publicado solo este libro, Una economía para la esperanza, con PPC, sino que es su cuarto libro después de publicar Una economía que mata, Más allá del crecimiento, Por una economía altruista. Son sus últimos títulos. Además, la vinculación que tiene con nosotros es grande a través de la revista Vida Nueva, porque es columnista o bloguero, como se dice ahora, que, como saben, es el principal semanario de información religiosa en lengua española. No en vano llevamos más de 60 años informando sobre la vida de la Iglesia y de la sociedad, sin faltar ni una sola vez a nuestra cita semanal. Y, como digo, termino. La presencia de PPC en estos encuentros, en este tipo de eventos, y también así online, está más que justificada también por nuestra presencia en América, ¿no? Que lo digo modestamente, pero es una de nuestras fortalezas, ¿no? Somos una editorial de ámbito local, pero también tenemos una proyección y una vocación, como digo, global, y sobre todo una vocación claramente latinoamericana. Y de ahí ese intercambio también de obras de un lado al otro del Atlántico. Así que muchas gracias y a escucharos. Muchas gracias, Pedro. Pues efectivamente vamos a pasar ahora sí a la presentación de nuestro invitado de esta tarde, autor del libro que nos ocupa, Una economía para la esperanza. Enrique, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Fenomenal. Bueno, déjame que haga una breve presentación de tu currículum. Bueno, impresionante currículum además. Enrique es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia, licenciado en Derecho por la UNED, bachiller en Teología por el Instituto Teológico de Murcia, máster en Comunidades Europeas por el ICADE y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Cámara de Comercio de Valencia. Además, ha ampliado su formación en la London School of Economics. Actualmente es profesor de Economía en la Universidad CEU, Cardenal Herrera de Valencia. Sus áreas de especialización se centran en el desarrollo, distribución y ética económica. Y en este último campo, en la ética económica, coordina el Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico y ha puesto en marcha un proyecto de educación en valores económicos solidarios en la escuela y colabora en el desarrollo de evaluaciones éticas para empresas y entidades del tercer sector. Dirige además el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana. Y desde hace unas pocas semanas añade a este impresionante currículum, como decía, su último libro, Una economía para la esperanza, en el que Enrique no se pierde, ni nos pierde a nosotros en discusiones sobre hay que ser capitalista, hay que ser socialista, hay que ser católico, hay que ser cristiano, si hay que reforzar el sector público, el privado. Por supuesto que estos temas están ahí y se tratan, pero por encima de todo ello está la reflexión sobre el paradigma económico en el que vivimos, cuestionar las bases de este sistema, cuestionar lo que está ocurriendo a día de hoy con la economía y buscar nuevas soluciones muy necesarias. Enrique, el libro se ha publicado, como decía Pedro anteriormente, en las últimas fases de la etapa de confinamiento, pero es claro que se escribió con anterioridad, en los meses previos a esta crisis. Te pregunto, por enlazar un poco con la situación actual, ¿cambia algo de lo que ha pasado en estos meses, las reflexiones que haces en el libro? ¿Esta etapa post-coronavirus nos pone ante una nueva situación de partida? No, yo creo que la situación que hemos vivido lo único que hace es confirmar algunas de las intuiciones o algunos de los análisis que ya teníamos previamente. No hay un cambio sustancial. Sí que se han demostrado algunas cosas que sabíamos, ¿no? Con respecto a la pobreza, por ejemplo, los estudios que habíamos hecho de FOESA nos hablaban en España de una sociedad insegura y de una sociedad estancada, además de la excluida, y hemos visto cómo esa sociedad insegura y esa sociedad estancada ha sido la más afectada por esta crisis. Hemos visto también un rayo de esperanza con la mejora que ha habido en el medio ambiente, cómo en el momento paramos, el medio ambiente se puede recuperar y es un tema también clave que tenemos que abordar. Y lo que vemos también es la necesidad de cambiar el sistema, ¿no? Cómo estamos en un sistema económico que, por ejemplo, ha creado grandes cuellos de botella en la producción de aquellos bienes que eran necesarios para atender la urgencia que teníamos y ha provocado que haya determinados intermediarios que se hayan hecho grandes ingresos gracias a esos problemas que hemos tenido de suministro mundial y que se deben también a la estructura productiva que tenemos con el fin de abaratar y de incrementar los beneficios de aquellas pocas empresas que tienen la producción de esos bienes. Por lo tanto, creo que es más necesario que nunca plantearnos, ya lo era antes, pero sigue siéndolo, y yo creo que ahora lo que hemos hecho es demostrar, o se ha visto reflejado como esto es necesario, cambiar el paradigma. Y cambiar el paradigma porque con frecuencia no nos damos cuenta que lo que hay detrás de nuestra economía es un pensamiento, es unas creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y si no cambiamos esas creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo en la economía y no cambiamos ese paradigma en el que movemos, difícilmente vamos a poder modificar la manera en la que gestionamos nuestra economía. Ahora que mencionabas el tema de las creencias, a mí me chocó mucho al principio leyendo el libro y creo que a cualquiera que esté interesado en la economía, sobre todo viviendo el paradigma económico actual, me impresionó mucho que no empiezas tu libro hablando directamente de economía. Antes de lo económico propiamente dicho, le concedes una gran importancia a la sapiencia. ¿Qué valor tiene en el plano económico esta dimensión? ¿Por qué comenzar un libro sobre economía con algo que no es estrictamente económico, al menos en apariencia? La sabiduría es muy importante en nuestra sociedad y es una de las grandes olvidadas. Nosotros educamos a nuestros chavales, a nuestros jóvenes, para que sepan mucho de un tema, para que tengan grandes conocimientos sobre aquello en lo que van a ser especialistas, pero no los educamos para ser sabios, para responder de una manera adecuada a los desafíos que tiene la vida.
Y yo creo que la economía es un ejemplo claro de cómo hemos abandonado esa apuesta por la sabiduría, esa apuesta por saber responder a los desafíos de la vida de una manera adecuada a las personas, de una manera en la que pongamos nuestros conocimientos al servicio de las personas y al servicio de la mejora de la sociedad. Y por lo tanto, nos hemos olvidado de muchos, yo empiezo con 10 premisas sapienciales, 10 elementos que yo creo que son muy lógicos de sabiduría, pero que en economía se han olvidado. En lo que es el paradigma económico actual, el paradigma económico ortodoxo, se han dejado a un lado y no se utilizan, no aparecen como algo lógico. De manera que cuando alguien habla con un economista, muchas veces piensa, bueno, me está diciendo que esto es todo lógico, que es la lógica, los números, y yo lo que estoy viendo es todo lo contrario. Estoy viendo que lo que me dice el economista no ajusta a lo que es la vida o a lo que yo creo que es mejor para la sociedad. Por lo tanto, creo que era imprescindible, o creo que es imprescindible para poder cambiar el paradigma, recurrir a esa sabiduría que nos puede llevar a mostrar cuál es el camino de la economía diferente que tenemos que tomar para que la gestión económica la dirijamos en otra dirección y la articulemos de una manera distinta. Te quería consultar también por una cuestión formal, pero que quizás esté relacionada con lo anterior. Primero, por esto que decías de presentar los desafíos de la vida, pero también porque de cara a la experiencia del lector es algo que también sorprende un ensayo de economía, porque comienzas cada capítulo, cada epígrafe, con un pequeño relato basado en sucesos pues, que a todos nos pueden haber ocurrido, sucesos de la vida cotidiana. Y a partir de ese relato, de ese pequeño cuento, por así decirlo, arrancas con la reflexión. Esto es algo que, como decía, puede chocar en una obra que no deja de ser un ensayo. ¿Por qué lo haces así? Mira, para llegar a las personas, para que las personas se transformen, para que las personas apuesten por otra manera de hacer las cosas, necesitamos también que sintamos, que creamos que eso es lo bueno. Es decir, nosotros ahora, en la economía ortodoxa tal como está hoy, detrás de ella hay unas creencias. Hay unas creencias que van más allá de la razón, ¿no? Unas creencias como, por ejemplo, que el crecimiento económico es lo mejor, que tenemos que dirigir toda la economía hacia tener más entre todos. Y que además que nosotros tengamos más y nuestro bienestar es el camino que nos lleva a la mejoría de nuestra vida y de la sociedad en su conjunto. Y esto es un conjunto de creencias, es un sistema de creencias, lo que habla Jackson B. Peterson, ¿no? en su ensayo, en todo el estudio que ha hecho, que siempre detrás de cualquier opción hay un sistema de creencias. Pues bien, la manera de llegar a que las personas se den cuenta de que hay una creencia detrás, de que hay algo que puede tener más o menos lógica, el relato nos ayuda a conseguir eso. El relato, un cuento, nos ayuda a llegar donde el razonamiento posterior quizá no llega. Y por lo tanto nos sitúa en asumir o en leer y en aprender el razonamiento posterior a partir de un posicionamiento que viene de dentro, que no es solo de la razón, sino que viene también de todo nuestro ser. Y nos hace, con el relato, yo intento remover, plantear y decir, aquí hay algo que no ajusta, aquí hay algo que no veo. Y luego ya viene la parte razonada para justificar qué es lo que creo que es lo más conveniente o por qué estoy tocando ese tema. Pero el relato nos sirve para llegar a lo más hondo, ¿no? A lo que realmente nos mueve a hacer una cosa u otra, que es nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de convicciones. Voy a hacer un breve inciso en la conversación para animar a todos los que nos siguen y nos están viendo. Aunque lo decía al principio de la sesión, podéis hacer llegar todas las preguntas que queráis para Enrique a través del chat. Me van a llegar directamente a mí y las iré haciendo o bien en el transcurso de la conversación o bien al final. Como decíamos anteriormente, queremos que esté abierto el evento a todos y que todos podáis interactuar con Enrique a pesar de la distancia. Bueno, al margen de este inciso, como digo, podéis seguir escribiendo mientras estamos hablando y recibir las preguntas. Enrique, voy a cambiar ahora mi papel, ya no voy a hablar tanto de la experiencia lectora, sino de la experiencia más teórica del libro. Digo que cambio mi papel porque voy a hacer de abogado del diablo. Al final, lo que tú estás proponiendo, estoy simplificando muchísimo, por supuesto, estoy generalizando. Al final lo que estás planteando en el libro es
vamos a construir un nuevo paradigma económico. Ya sabemos lo que hay, vamos a atrevernos a construir algo que esté al servicio de las personas, de la sociedad, del medio ambiente, que no solo esté al servicio del beneficio en sentido economicista, en el sentido del beneficio del dinero, por entendernos. Bueno, habrá gente, por esto digo lo de abogado del diablo, ¿no? Que diga, mira, esto de una economía al servicio de las personas es muy bonito, está muy bien, pero es una utopía. Y yo te pregunto, ¿es una utopía o es posibilidad real? ¿Tú qué crees? Fíjate, es una utopía, claro, porque las utopías son las que nos mueven. Las utopías es el sueño de un mundo mejor, que es el que nos hace caminar en una dirección. Sin utopías es muy difícil moverse, es muy difícil caminar. De hecho, fijaos, nosotros, la economía ortodoxa se asienta sobre una utopía que yo llamaría distopía, y que encima es mucho más difícil que se lleve a cabo que la propuesta que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad actual se basa en el crecimiento económico continuado e ilimitado. Se basa en que todos los años tenemos que producir más que el año anterior, considerando que para producir necesitamos recursos naturales y que esos recursos naturales solo los podemos sacar de la tierra. Pensar que podemos seguir creciendo todos los años, produciendo más que el año anterior durante los miles de años que yo quiero que se mantenga la humanidad en la Tierra, ¿qué hay más utópico que eso? ¿Y qué hay más irreal que eso? ¿Cómo vamos a poder estar creciendo miles y miles de años cada vez más y además con un crecimiento económico que es exponencial? Si ahora tenemos 100, un 1% es 1, pero cuando tengamos 1000, un 1% son 10. Cuando tengamos 10.000, un 1% son 100. Por lo tanto, al final, el que piensa que no hay una utopía detrás de la economía se equivoca, la hay, crecer sin parar. Y una utopía que, insisto, es una distopía porque deja a muchos al lado y porque además no vamos a poder, no estamos cuidando nuestro planeta, sino que lo estamos explotando y nos estamos arriesgando a que cada vez, y está sucediendo, tengamos menos recursos para que nuestros nietos, nuestros bisnietos o nuestros tataranietos puedan realmente mantener un nivel de vida adecuado. No, yo lo que estoy proponiendo es otra utopía sostenible, que puede durar miles de años, y además una propuesta no cerrada, sino abierta, para conversar, para dialogar, para proponer, para ponerla en la conversación pública y hablar sobre ella, ver propuestas, estudiarla, trabajarla, porque no podemos dar soluciones cerradas. Lo que podemos dar es ideas, intuiciones para hablarlas y a partir de ahí construir entre todos, con las aportaciones de todos. Parece que mi llamamiento ha sido escuchado, nos llegan ya las primeras preguntas, algunas relacionadas con este tema que expones y por eso enseguida te las voy a lanzar, Enrique, otras relacionadas con otros temas más empresariales que quizás más adelante vamos a abordar. Nos pregunta Jaime, bueno, estas ideas, Enrique, que estás comentando al servicio del bien común, ¿cómo podemos difundirlas? ¿Cómo podemos apoyar para extenderlas en el mundo si los grandes medios están controlando el sistema actual y los grandes medios están haciendo apología del paradigma actual? ¿Qué medios contamos para poder extender estas ideas y cumplir con esa utopía que nos propones? Claro. Cuando queremos hacer un cambio de paradigma, lo primero que tenemos que pensar es que no es una cosa rápida, de un día para otro. Tener en cuenta que el paradigma actual del crecimiento económico se ha ido construyendo a partir de ideas del siglo XVIII, que en el siglo XIX se van poniendo en marcha y que en el siglo XX es cuando ya cogen fuerza y de alguna manera se generalizan a todo el mundo. Por lo tanto, nadie puede esperar que en 2 días lo cambiemos todo. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pero no vamos a cambiarlo todo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, sabiendo que somos una minoría, ser una minoría con vocación de mayoría y cada uno en la medida de sus posibilidades trabajar ahí. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Pues yo he escrito esto, a lo mejor alguien tiene posibilidades de dialogarlo con sus amigos, otro tiene posibilidades de introducirlo en un ciclo de conversaciones, otro tiene posibilidades simplemente de leerlo y contárselo a alguien o ponerlo en práctica en su vida. Cada uno tiene que ver cuáles son sus posibilidades y sumar ahí. Entonces yo no puedo decir un programa para todos, porque depende cada uno de aquello, de dónde puede llegar,
qué es lo que puede hacer. A lo mejor uno es montando una empresa en ese sentido, otro es simplemente cambiando su vida, cogiendo un estilo de vida distinto y viéndolo en su familia. Otro es porque conoce a algún periodista y le dice, oye, entrevista a esta persona, vamos a hacer un debate. Otro es por... Ahí tenemos que ir poquito a poco y extendiéndolo lo máximo posible. Y yo también diría, leed el libro, habladlo con otra gente, que otra gente lo lea y conversad, hablad, dialogad, ponerlo en el diálogo público, en vuestro diálogo con otras personas. Tenemos que cambiarlo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo...? Y así lo que vamos haciendo es extendiendo, ¿no? Extendiendo. Y extendiendo no solo para convencer, que también, sino también para seducir. Y hay una persona en el público que se estará riendo ahora cuando digo eso, la veo porque lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Tenemos que seducir a las personas, no solo convencerlas, que se den cuenta que vale la pena cambiar el sistema económico porque va a ser mejor para nosotros, pero también para la sociedad. Has hablado, además con ejemplos muy concretos, de un tema que también está muy presente en el libro, la dimensión social, y haces hincapié en que la dimensión social ha desaparecido de las definiciones contemporáneas de economía, incluso de las definiciones, el fundamento teórico de la economía. ¿Qué interés puede haber en suprimir la variable de la dimensión social? Porque a todos nos parece que ser seres sociables está en el propio ADN del ser humano, junto con ser seres culturales. De golpe, ¿alguien tiene interés en suprimir esta variable? Yo creo que más que haya alguien que haya tenido interés y que haya estado luchando para suprimirlo, es un proceso, ¿no? Cuando empieza a hablarse del crecimiento económico, lo que se ve es que en nuestras sociedades había gente que pasaba hambre, había gente que tenía problemas, que sigue habiéndolo ahora, ¿no? Y piensan que una manera de solucionar ese bajo nivel de renta que tenían muchas personas que les hacía pasarlo mal era tener más entre todos. Si hacemos que la economía crezca, si tenemos más entre todos, vamos a conseguir que no haya pobreza, que no haya hambre. Y esa es la pretensión de los primeros economistas que están pensando en poner el crecimiento económico en el centro de la sociedad. Porque lo que ven es, aquí no hay un problema de reparto, aquí es que no estamos produciendo lo suficiente, no hay para todos y hay gente que se muere de hambre o que está pasándolo mal. Si producimos más entre todos, vamos a tener. Pero ¿qué pasa? Allí en un determinado momento, para ver esto piensan, se articula un sistema en el que se dice, mira, lo mejor es que para conseguir esto, el mejor camino es que las personas piensen solo en sí mismo, sean egoístas y se quieran tener más para sí mismo. Y se estructura una cosa que se llama la racionalidad. Se llama racionalidad económica, pero yo hablo de racionalidad economicista, porque pone lo económico por encima de todo y se piensa, siendo la gente egoísta conseguimos más crecimiento, por lo tanto, está bien. Pero ¿qué pasa? Hemos entrado en una rueda donde el propósito final se ha olvidado y se ha centrado todo en el propósito intermedio, ¿no? En el instrumento. Y el instrumento ha pasado a ser el fin. No, lo que tenemos que hacer es que haya crecimiento, ese tiene que ser el objetivo de nuestras sociedades, tiene que haber más y para eso tenemos que legitimar que cada uno busque su propio interés y que cada uno tenga más. Con lo cual se olvida totalmente el objetivo principal y primario que era aquellas personas que desde el pensamiento moral, ¿no? Desde la ética y la moral, introdujeron la economía precisamente para afrontar estos problemas éticos, se olvida y se queda toda la economía al servicio de producir más, tener más y con el camino de que nosotros tengamos cada uno más. Con aparte, esa propuesta que podríamos llamar camino de salvación para las personas que dice, tú vas a estar mejor, tu vida va a ser mejor si tienes un determinado nivel de bienestar o si tu nivel de bienestar es cada vez más alto. Por lo tanto, ya no es cuestión de tener lo suficiente, sino el camino que a ti te va a llevar a la felicidad, el camino que te va a llevar a estar mejor, es que tu nivel de bienestar centrado en las cosas que tiene sea cada vez mayor. Por lo tanto, por eso tienes que luchar. Todo esto hace que olvidemos en las definiciones, que al final las definiciones nos digan, oye, la economía es aquel que busca cubrir las necesidades con unos recursos escasos, aquel que busca tener cómo utilizamos los recursos para incrementar la producción y que olvide totalmente la idea inicial y que creo que tenemos que recuperar. Organizar la economía es cómo organizamos lo que tenemos para que todos tengamos al menos lo suficiente.
para que todas las personas en nuestra sociedad lleguen a tener al menos un nivel de suficiencia. En esto que señalas del crecimiento ante todo, de una posible adicción al crecimiento, no hay duda de que las empresas, que son un agente económico básico en la sociedad, han jugado un papel fundamental, ¿no? Me hago cargo de algunas de las preguntas que nos llevan a través del chat. Uno de los que lo formulan es Carlos Jiménez, también otros usuarios que nos comentan o preguntan qué papel pueden jugar las empresas en este proceso de darle la vuelta al paradigma económico. Pues fíjate, las empresas son un agente importantísimo en nuestras sociedades. Son un agente muy importante. ¿Por qué? Porque las empresas cumplen tres grandes funciones sociales. Una es que producen bienes y servicios útiles para la sociedad, que son útiles. Nosotros ahora estamos aquí gracias a que tenemos unos ordenadores, que tenemos unas líneas de Internet. Hay gente del extranjero, ¿no? Yo, bueno, pues doy un saludo, aprovecho el saludo a mis amigos portugueses que están también aquí escuchando, y creo que hay demás nacionalidades. Yo son los que tengo, pero hay gente de Girona que estoy viendo, ¿no? Personas de Valencia, de Alboraya, de Almásera, que es la zona de aquí, pero veo también gente de Madrid, y he visto personas de Teruel, de Logroño. Es decir, y esto es gracias a que hay empresas que producen, ¿no? Y veo... Nos dejáis entrar algo en vuestras casas y veo estanterías, veo libros como la editorial, veo paredes que también casas que han hecho las empresas, libros que hacen las empresas, estanterías que hacen otras empresas, lámparas, cortinas, ¿no? Cosas que estoy viendo, cuadros que os venden las empresas. Por lo tanto, esta es la primera función. La segunda función es que en las empresas nos ganamos la vida. Pero no solo nos ganamos la vida, sino que además realizamos un trabajo que nos permite ser más y mejor personas, que nos permite perfeccionarnos como personas. Y no solo eso, sino que nos permite juntarnos con otro para hacer algo útil para la sociedad. De manera que yo, cuando trabajo en la universidad, consigo un salario que me permite vivir. Además, hago algo que me gusta, que me apasiona, dar clases, y esto me ayuda a ser más y mejor persona. Puedo escribir, me permite escribir, investigar, y además colaboro con otras personas para formar a los chavales jóvenes. Y esto lo hacemos en las empresas, gracias a las empresas. Y luego hay una tercera función social, ¿no? Que es que las empresas articulan el territorio, ayudan a articular el territorio, ayudan a que en una zona haya gente que viva allí, que gana dinero, que haya movimiento económico, que pueda haber más gente que tiene sus suficientes ingresos para llevar adelante, y además podemos utilizar los recursos de manera que podemos reducir el uso de recursos para tener una mejora medioambiental. Por lo tanto, lo que necesitamos son empresas que pongan esto por delante. Ante el modelo economicista que nos dice, no, el único objetivo de la empresa es ganar dinero para los accionistas, y todo lo demás está subordinado a que hagan dinero o se tengan beneficios para los accionistas. Nosotros lo que estamos diciendo es, no, necesitamos empresas que pongan por delante su función social y que pongan la rentabilidad necesaria, porque evidentemente si no hay rentabilidad, la empresa puede un año no tener rentabilidad o dos, pero si está mucho tiempo se va a venir abajo, al servicio de la función social. Y cuando ponemos la función social por encima y la rentabilidad al servicio de, y los departamentos financieros, los economistas, nos ponemos al servicio de la función social de la empresa, este elemento puede modificar y ayuda y colabora a tener otro modelo. De hecho, hay empresas que lo hacen, ¿eh? Conocemos empresas, aquí veo a personas que sois de empresas, ¿no? En el público, que tenéis ese planteamiento, ¿no? Que en vuestras empresas tienen ese planteamiento. Entonces, lo que necesitamos es ampliar ese planteamiento. Intentar que ese planteamiento pase de ser algo que parece extraño, aunque hay muchas que lo llevan y hay muchas que lo llevan haciendo mucho tiempo, a que sea lo normal en nuestra sociedad, y que lo raro, lo extraordinario, sea aquellas empresas que solo quieren generar beneficios para el accionista. ¿Correcto? Con lo cual no quiero decir que los accionistas no tengan que tener beneficios, sino que cambiemos el orden de prioridades. Y nos vamos de las empresas a otro agente que desde luego juega un papel importante y por el que, de hecho, muchos de los que nos están siguiendo esta tarde están preguntando a través del chat, y es el Estado. ¿Qué papel tiene que jugar
el Estado, ¿qué equilibrio de fuerzas tenemos que buscar entre el Estado y otros agentes económicos? ¿Qué ideas tienes al respecto, Enrique? Vale, fíjate, por desgracia hoy en día nos movemos con frecuencia en dos extremos, ¿no? Hay un extremo que dice que el Estado es bueno, simplificando un poco, y las empresas y el sector privado es malo. Por lo tanto, hay que potenciar el Estado y a las empresas se les ve como algo terrible, que solo busca sus beneficios, que no busca nada por la sociedad y, por lo tanto, Estado muy bueno, ¿no? Un santo y las empresas malas. Y hay otro sector que va al otro extremo, ¿no? Que dice, no, el sector privado es el bueno y el Estado lo que hay que hacer es bajarlo lo más posible, que tenga la menos labor, porque el Estado siempre va a intentar forzarnos, etcétera. No, el Estado tiene su papel y las empresas tienen su papel. Todos tenemos. Necesitamos organizar lo común y para organizar lo común necesitamos un Estado. Pero necesitamos también tener una iniciativa propia, que podamos crear nuestras empresas, que podamos dedicarnos a lo que queremos y que podamos hacerlo potenciando también el bien común. Por lo tanto, en primer lugar, necesitamos una colaboración entre Estado y empresas. Y esto hay que ver cómo se articula. Y en este sentido, el cambio de paradigma que aquellos que leáis, espero que seáis todos y mucha más gente, ¿no? Que leáis el libro, lo veréis en este sentido. En estos momentos, el sistema, de alguna manera, lo que dice es potenciamos el crecimiento económico. Para potenciar el crecimiento económico, el mercado es el que tiene que primar. Un mercado organizado para conseguir más crecimiento económico, porque los mercados los podemos organizar de muchas maneras. Cada mercado tiene una legislación, no tiene la misma legislación el mercado de libros que el mercado de telecomunicaciones, o que el mercado de horchata, por hacer propaganda de algo de Valencia, ¿no? O que el mercado de alimentos. No tiene la misma organización. Nosotros podemos organizar los mercados de muchas maneras. De hecho, cada mercado es un mundo. Pues nosotros hemos organizado los mercados para conseguir mayor crecimiento económico y lo que decimos es, priorizamos el crecimiento económico, organizamos los mercados para que haya más crecimiento económico y sabemos que eso genera desigualdades. Y por lo tanto, lo que hacemos es que el Estado palíe esas desigualdades. Porque sabemos que es el precio que hay que pagar por el crecimiento es que hay gente que queda excluida, porque como estamos potenciando el que cada uno busque su propio interés, los precios más baratos, etcétera, lo explico, ahora no me da tiempo a explicarlo todo, pero como estamos potenciando, ya sabemos que ese es el problema. El Estado interviene arreglando, ¿no? Redistribuyendo. Como el mercado no distribuye bien, como el mercado que busca el crecimiento no distribuye bien, metemos al Estado para redistribuir, para arreglar lo que hacemos mal. Nosotros lo que creemos, y lo que propongo ahí de una manera mucho más razonada, es decir, tenemos que organizar los mercados no para el crecimiento, tenemos que organizar los mercados de manera que garanticen esos dos objetivos que he nombrado antes, ¿no? Que todos tengan al menos lo suficiente y que eso sea no solo para las personas de hoy, sino para las personas que vivan dentro de 300 años. De manera que cuidemos la creación para que la hagamos fructificar, la cultivemos, para que saquemos la producción sin comprometer la producción futura y sin agotar todos nuestros recursos. Por lo tanto, ahí ya tendríamos otra labor del Estado, que sería cómo organizamos los mercados para que no haga falta redistribuir. Cómo montamos los mercados, el mercado, que siga funcionando el mercado, demanda, oferta, pero con una normativa, con una manera de funcionar que potencie por sí misma que las empresas a los que le pagan menos paguen un salario digno, que no haya tantas diferencias salariales, que haya más empleo, etcétera. Y eso se puede hacer, es posible, podemos hacerlo. De manera que el Estado no tenga ya que tener la labor de redistribución, porque el mercado y el Estado se organiza y distribuye directamente. Y hay otro aspecto que tenemos que conversar en esa colaboración y es que todos los bienes que necesitamos para vivir no son adecuados para ofrecerse en el mercado. Hay bienes que sí, hay bienes que son mercancías y que van muy bien en el mercado y hay otros que haciéndolo de una manera pública, de una manera colectiva, pueden ser mejor. Puede ser mejor para el desarrollo de la sociedad que sean ofrecidos. Pues tenemos que hablar sobre eso y tenemos que ver cuáles se dan mejor en el mercado y está muy bien y hacemos la normativa y cuáles
tal vez sea mejor que se ofrezca, si no totalmente, una parte en el Estado, como ya se está haciendo. No es nada diferente de lo que ya se está haciendo en la mayoría de los países que tenemos un sistema capitalista. Bueno, pues tenemos que repensarlo, pensarlo bien y ver qué partes lo dejamos más al mercado con esta nueva normativa que tenemos que cambiar, no destinada al crecimiento, sino destinada al nuevo objetivo, y cuáles puede ofrecerlos de una manera mejor el Estado, como lo hace en algunos casos y como pasa aquí en España, pasa en Portugal y pasa en Estados Unidos y pasa en muchos países, ¿no? Que hay determinados bienes que no se sacan a lo privado, sino que preferimos ofrecerlo desde el Estado, que al final somos todos, que es como organizamos lo colectivo. Entonces, en esa conciencia, ahí tenemos que buscar dialogar. Yo no doy una relación cerrada, doy algunas pistas y creo que esto tendríamos que hablarlo, ¿no? Ponerlo en el debate. Hemos hablado de empresas, hemos hablado del Estado. Vamos a seguir con el tema entidades, instituciones, nos vamos a ir enseguida a Europa. Bueno, yo he abandonado mi guión, he abandonado mis preguntas porque está acaparando un gran interés el debate y la discusión en el chat, así que prefiero centrarme en las preguntas que nos llegan del público, es lo ideal y está fenomenal que así sea. Bueno, Alfonso Santefeliu nos plantea, o te plantea, mejor dicho, Enrique, con el COVID-19 Europa tuvo un comportamiento desastroso al inicio de la pandemia y ahora desde mitad hasta aquí Europa ha decidido ayudar a los países que más han sufrido y en los que la economía está en crisis, entre ellas España. ¿Cómo se puede interpretar esta decisión y posición de Europa? ¿Es una decisión solamente para salvaguardar Europa? ¿O bien hay también atisbo de cambio en la Unión Europea desde el punto de dinamizar la economía de la zona euro a partir de ahora bajo un nuevo paradigma? Yo creo, y lo digo así, no estoy seguro, pero tengo la impresión que el problema económico era tan grande que o se tomaba una medida o la caída de los países que estaban en peor situación podía arrastrar a los demás. Y creo que ese ha sido el motivo de que se haya cambiado hasta cierto punto la política. Y es verdad que con las nuevas medidas no se arriesga tanto aquellos países que se negaban a ayudar en la cuestión monetaria, en la cuestión de la ayuda de la deuda y tal, no tienen tanta responsabilidad y no tienen tanto compromiso. En el caso de que no funcione, es la Comisión la que coge la responsabilidad y en la Comisión están todos. Y por lo tanto ellos piensan que pueden salir, en el caso de que no salga bien, pueden salir menos perjudicados. Pero mi impresión es que se ha hecho para evitar lo peor, más que por un convencimiento de que fuese lo que se debía hacer. Porque si hubiese habido convencimiento de que era lo que se debía hacer, yo creo que se hubieran tomado otra clase de medidas a partir del Banco Central Europeo, a partir de monetarización de la deuda, a través de deuda perpetua o algunas otras posibilidades que se apuntaron desde los grandes teóricos economistas de la London School of Economics, Paul de Groof, que es el principal especialista en la unión monetaria que hay y el que basó, en sus ideas se basó un poco la creación del euro. Yo creo que hubieran ido más por ahí y al final no se ha hecho una solución de compromiso con este motivo, a mi juicio. Y siempre diciendo creo, ¿no? Es la opinión que tengo. Volvemos ahora al nivel de la empresa. María Ángeles nos plantea a través del chat: el grupo Inditex y Mercadona han puesto por delante en esta crisis los intereses de la sociedad frente a la obtención de sus beneficios. ¿Por qué a un sector de la sociedad le cuesta tanto aplaudir las buenas actuaciones de la empresa, Enrique? Bueno, porque hay una parte de la sociedad que piensa que las empresas son malas por sí mismas. Hay una parte de la sociedad que lo piensa así. ¿Por qué lo piensa así? Pues hay motivos para pensarlo así, con lo cual no quiero decir que esté de acuerdo. ¿Me explico? Pero hay motivos. ¿Por qué? Porque cuando se prioriza el beneficio en una empresa y lo primero es el beneficio, hemos visto en repetidas ocasiones, no estoy hablando ahora de Mercadona o de Inditex, sino que hemos visto cómo empresas que priorizan el beneficio toman decisiones poco éticas o decisiones que van en contra de los trabajadores o decisiones que van hasta en contra de sus propios clientes. ¿Por qué? Porque están priorizando el beneficio. Esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos varios objetivos y los objetivos son compatibles entre sí, llegamos a todos. Pero cuando tenemos varios objetivos y los objetivos son incompatibles, tenemos una escala de prioridades y siempre lo que hacemos es sacrificar a aquel que está
más abajo de la escala de prioridades. Cuando la escala de prioridades, la primera prioridad es el rendimiento para el accionista, todo lo demás, cuando hay incompatibilidad con cuestiones éticas, medioambientales, etcétera, se vienen abajo. Entonces, hay una cerrazón en determinado sector pensando que las empresas, todas las empresas son malas, que todas las empresas trabajan así, cuando no es verdad, y por lo tanto, no, hasta que no haya un cambio, se den cuenta de que hay una función social, etcétera, pues siempre van a ver mal cualquier cosa que se haga. Porque en esta sociedad, desgraciadamente, se juega mucho con los prejuicios, ¿no? No se juzgan las acciones por los resultados, sino por quién lo hace. Y se mira primero quién es la persona que lo hace y según quién es la persona que lo hace, pues tiene unos resultados. En el blog de Vida Nueva puse yo un test hace 2 o 3 semanas que podéis encontrar en mi blog, ponéis ahí en el buscador test, que un poquito denunciaba esto, ¿no? Como al final vemos lo que sucede no por lo que sucede, juzgamos o analizamos lo que sucede no por lo que sucede, sino por quién lo ha hecho. Y esto vale para un lado y para otro. Yo os recomiendo que lo hagáis, pues es interesante, hay gente que me ha comentado que lo ha hecho y nos ayuda a descubrir si nosotros estamos viendo las cosas por los hechos, por lo que sucede o por quién lo hace, ¿no? Y esto cambia bastante. Enrique, hemos hablado, como te decía, de empresa, Estado, Europa, porque había mucho interés en conocer sobre esto, pero hay otro sector del público que está también muy interesado en conocer tu opinión sobre modelos económicos concretos. Por ejemplo, Ignacio Saavedra nos pregunta, en la fundamentación doctrinal de la utopía buena, hay, entre otros, 2 corpus doctrinales que quizá deberían ser, de hecho, más valorados, al menos en las universidades católicas. Me refiero a la obra de Hilaire Belloc y a la Escuela de Salamanca. ¿Cuál es tu opinión, Enrique, sobre ambos? Vale, yo creo que la Escuela de Salamanca tiene unas cuestiones muy importantes, ¿no? La Escuela de Salamanca introdujo algunos elementos económicos clave que luego utilizaron otros autores. El problema que hemos tenido es que no estaban en inglés. Y en un determinado momento es el inglés el que domina el pensamiento científico, racional, y aquellos textos que no estaban en inglés pues se quedaron a un lado. Pero es verdad que los avances que tuvo la Escuela de Salamanca en determinados temas económicos, insisto, fueron utilizados por Adam Smith y por otros, que es muy probable que lo leyesen, y que además tiene avances económicos que son los primeros que los introducen. Pero es verdad que fuera del ámbito nacional, yo no sé si en el ámbito latinoamericano también, pero fuera, si en el ámbito latinoamericano también se conoce, fuera de ese ámbito se utiliza poco. Y en las facultades de economía, en una optativa de quinto, que ahora no sé si existirá, que era historia del pensamiento, perdón, ahí se habló de la Escuela de Salamanca, pero normalmente no se habla más. Bueno, sobre modelos económicos también nos preguntan, en este caso María Ángeles, ¿qué opinión te merece, si conoces la propuesta de Kate Raiford de la economía Donut? Sí, la economía Donuts es una propuesta que va en la misma línea, que estoy hablando yo, ¿no? Hay varias propuestas económicas que están yendo en la misma línea. Desde mi punto de vista es complicada de entender. Para una persona es muy académica, excesivamente académica. Nosotros, para poder cambiar el paradigma, tenemos que aparte de hacer un corpus académico importante que hay que llevar un mensaje que también cale en las personas, para que las personas también se den cuenta de que cambiando su manera de vivir económica van a mejorar su vida, ¿no? Van a mejorar no solo la sociedad y la gestión de la misma, sino que también su vida va a ser mejor si en lugar de estar preocupados por tener siempre más, por tener un crecimiento, por ganar más, etcétera, se ponen la economía en un segundo lugar y dicen, mira, yo lo que necesito económicamente es lo suficiente para vivir y en el momento tengo lo suficiente y puedo vivir bien, puedo dedicarme a otras cosas y esto es mucho más atractivo. Esto va a ser más satisfactorio para mí, para mi familia y mucho mejor para el medio ambiente que estar queriendo tener más, ganar más, preocupándome.
Entonces, la economía del donuts nos hace un análisis, yo lo tengo aquí, podría alargar la mano y sacar el libro de la economía del donuts ahora mismo, nos hace un análisis correcto, pero muy académico, no muy para la academia, para la universidad. Tenemos que eso trasladarlo a las personas, tenemos que transmitir a las personas que se puede vivir de otra manera, y que se puede vivir de otra manera que es mejor, y que eso tiene unas implicaciones económicas que van más allá de su propia familia. Bueno, te estamos bombardeando a preguntas sobre modelos económicos, pero es que hay mucho interés sobre el tema. Carlos Jiménez nos pregunta ¿qué opinión te merece el capitalismo social? Entre otros lo plantea Daniel Lacalle. Fíjate, el capitalismo, el problema que tiene es que sigue creyendo en que lo que tenemos que conseguir es el crecimiento económico, que ese es el principal objetivo, que tenemos que producir siempre más y más y más. Cuando todas las personas que plantean el capitalismo, moderaciones de capitalismo, la base de la que parten siempre es la misma, una base de crecimiento económico y otra base antropológica negativa, ¿no? Una antropología negativa. Las personas somos malas, a las personas hay que incentivarlas y por lo tanto al final nosotros no somos capaces de hacer el bien porque sí. Si hacemos el bien es porque pensamos que es bueno para nosotros hacer el bien, pero si no, no lo vamos a hacer. Entonces, claro, si mantenemos cualquier paradigma en el que lo principal es que tengamos más entre todos y el crecimiento, la parte social queda a un lado. No es lo principal, queda en un segundo sitio. Y entonces volvemos a lo mismo, cuando yo tengo una prioridad y tengo un dilema ético entre dos objetivos distintos, ¿cuál voy a poner por delante del otro? La prioridad. Y ahí es donde estas propuestas que aportan algo positivo, ¿no? Porque ya están diciendo tenemos que preocuparnos por lo social, por las personas, etcétera, pero siempre lo subordinan a que, oye, todos los años hay que tener más y las empresas, su objetivo tiene que ser ganar más dinero, porque ese es el objetivo de las empresas. No puede existir una empresa que no quiera ganar más dinero, cosa que no es así. Existen muchas empresas cuyo objetivo no es siempre ganar más dinero, cuyos objetivos son diferentes. Evidentemente, insisto, tienen que ser rentables. No estamos hablando de que tengan que perder, porque si pierden no van a funcionar. Pero no están pensando, tengo que subir el rendimiento, tengo que tener este año que viene más rendimiento para que vaya bien, sino que están trabajando en otra dinámica. Bueno, estamos llegando a la hora de cierre, las 8. Yo creo que si no hubiera esta limitación que nos hemos autoimpuesto, ¿no?, de tiempo, podríamos seguir aquí tarde, noche y mañana porque hay muchísimo interés, hay muchas preguntas sin responder, pedimos disculpas, pero por otro lado, de todo hay que decirlo, para eso está el libro. Yo creo que ahora lo idóneo sería hacerse con el libro y terminar de responder estas preguntas y seguir con este debate que planteaba Enrique. Así que, precisamente siguiendo con esto, última pregunta de la tarde. ¿La puede contestar Enrique o la puede contestar Enrique junto a Pedro? ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bueno, pues mirad, PPC tiene buena distribución en cualquier lugar de España, en cualquier librería. Yo siempre os digo, id a la librería pequeña que tenéis cerca de casa, a la que conocéis al librero, os puede recomendar y pedidlo en 1 o 2 días. O 3 como mucho, os va a llegar, no hay ningún problema de distribución. El mismo PPC también tiene, pues tiene distribución online directamente. PPC, podéis comprarlo online también, pero yo siempre lo que insisto es eso, a vuestra librería más cercana, que lo traigan allí, que lo conozcan también en la librería. Y yo os animaría, sobre todo, a leerlo, ¿no? Os animaría a 3 cosas. Primero, a leerlo, ¿no? Segundo, a regalarlo. Creo que regalar libros es una cosa interesante e importante también. Y en tercer lugar, os animaría a conversarlo, a llevarlo a vuestras clases, a vuestros lugares de trabajo, a pensarlo, a cambiar vuestra manera de vivir, porque va a mejorar, ¿no?, a partir de las ideas, a ponerlo, a debatirlo con otra gente, a llevarlo a vuestras empresas. Creo que eso es importante, ¿no? Estas 3 cuestiones son a las que yo os animo. Pedro Miguel, había interés tanto en Twitter antes del encuentro, de la ponencia, como ahora en el chat, veo que lo está preguntando mucha gente, en Argentina, México, Latinoamérica, ¿cómo lo conseguimos allí el libro? Sí, está llegando, como suele decirse, porque con las dificultades que hemos tenido en estos meses de exportación, algunas cosas se han ralentizado.
En México es donde primero va a estar y lo va a editar PPC México, también porque Enrique pues tiene durante el verano algunas sesiones de formación en México y las podremos ver desde aquí. Y luego paulatinamente estará, yo creo que también a lo largo del verano, tanto en Colombia, en Argentina, en Chile y, como dice Enrique, podemos ir a las librerías cercanas, pero si no, a través de la web o de cualquier plataforma, el libro se puede adquirir desde cualquier sitio. Yo a Enrique lo voy a contratar porque, vamos, es el mejor vendedor he visto, es un estupendo, hace muy bien la publicidad de la venta y distribución de nuestros libros, ¿vale? Así que... Muy bien, muchas gracias, Vale. Pedro, director de PPC España. Muchas gracias, Fernando Lostado, director de la Fundación Cultural Ángeles Radaoria. Muchas gracias de nuevo, Enrique, por tu intervención esta tarde, por compartir esta tarde con nosotros, conmigo, con los que te hemos seguido de público y te hemos preguntado, te hemos bombardeado preguntas. No solo te lo digo yo esto, lo está diciendo mucha gente en el chat, decías que hay que seducir, nos has seducido con tus ideas y esto es importante porque empezamos a generar este debate y si no empezamos, lo impulsamos para responder ese llamamiento por una economía del bien común. Muchas gracias también a todos los asistentes que han seguido el desarrollo de la sesión desde España y desde otras partes del mundo. Me consta por los comentarios que nos han seguido desde México, nos han seguido desde Argentina, desde Colombia, desde Portugal y desde Francia. Seguro que otros muchos países que quizás no han estado reflejados ahí. Pero en cualquier caso, muchas gracias a todos. A partir de mañana, esto también es algo que habéis preguntado algunos, la sesión estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación Cultural. Os animamos a entrar, compartirla con todos aquellos que creáis que pueden estar interesados y, como no, a seguir la Fundación Cultural y a PPC España a partir de ahora en vuestras redes sociales para estar al tanto de nuevas convocatorias, nuevas publicaciones sobre economía y muchos otros aspectos de nuestra vida cultural y social. Muchas gracias de nuevo a todos y decía al principio triple saludo, pues digo ahora triple despedida a Pedro, Enrique y Fernando. Muchas gracias. Vale, gracias por la asistencia a todos. Os doy también las gracias, especialmente, bueno, por los que estáis más lejos, ¿no? Que siempre es agradable y me ha encantado veros a muchos de vosotros por ahí.